Buenas noches. Bien, vamos a continuar con nuestros temas y vamos a comenzar con el quinto tema y penúltimo tema de esta asignatura, que es el análisis financiero. Ojalá al día de hoy ya hubiesen visto las actividades con las cuales se va a evaluar este tema, que son precisamente estas que estoy mostrando ahorita en la pantalla. Esto es lo que se va a evaluar. Vamos a entregar, al igual que en la unidad 2, 3 y 4, un solo entregable por equipo, cuya estructura es una portada, un índice de contenido, un fundamento teórico, un desarrollo, una conclusión y bibliografía en formato app. La estructura del trabajo de la entrega es exactamente la misma que en las ocasiones anteriores. Esta entrega es el análisis financiero y me voy a centrar, como ustedes saben, en la parte de desarrollo. Antes de ir al desarrollo, mencionarles que la entrega respecto al fundamento teórico, pues es lo que aquí se menciona: estructura de las inversiones, estructura de la inversión fija, diferida y de capital de trabajo, fuentes y estructura de financiamiento, estados financieros pro forma, vamos a ver 3. Estado de origen y aplicación de recursos, estado de resultados o de pérdidas y ganancias, y el estado de situación financiera o balance general. También vamos a hacer la evaluación financiera con el BPN, la TIR, vamos a conocer cuál es el periodo de recuperación de la inversión y la relación beneficio-costo. Y sobre ese mismo fundamento teórico es que vamos a hacer el desarrollo de nuestro proyecto. Vamos a estimar cuál es el presupuesto de inversión fija, el diferida, capital de trabajo, vamos a estimar nuestro presupuesto total de inversión, cómo es que vamos a financiar nuestro proyecto, de dónde vamos a obtener los recursos, y vamos a analizar 3 estados financieros: estado de origen y aplicación de recursos, estado de pérdidas y ganancias, el balance general, y por último vamos a hacer la evaluación financiera con el BPN, la TIR, y vamos a determinar en cuánto tiempo vamos a recuperar la inversión y la relación beneficio-costo. Eso es lo que vamos a desarrollar en este quinto tema. Bien, para comenzar les voy a ir mostrando lo que es la inversión fija y cómo es que nosotros la vamos a calcular y de dónde las vamos a ir obteniendo. La inversión fija, como lo menciona aquí el documento, está integrado por todas las erogaciones o salidas o gastos que necesitemos realizar para conformar la infraestructura física. Entre la inversión física, pues estamos hablando de maquinaria, de equipo, de terrenos, de edificios, de instalaciones, etcétera. Es todo lo que es tangible. Y también podemos considerar algo de intangibles, que por ejemplo, si yo compré un equipo y ese equipo es de importación, entonces todos los impuestos que tuve que haber pagado por la compra de ese equipo, por la importación de la maquinaria, por el transporte hasta la planta donde se vaya a ubicar, también tendrán que estar incluidos dentro de los costos de maquinaria y equipo en la inversión, el presupuesto de inversión fija. El presupuesto de inversión fija, por lo tanto, está conformado por todos los bienes tangibles y básicamente los rubros que integran la inversión fija, primero es el terreno. Ahora, ¿cuándo vamos a considerar el terreno? Vamos a considerar el terreno cuando nosotros tuvimos que haber adquirido un espacio para construir una planta productiva, o el sitio donde vayamos a vender los productos o servicios que vayamos a ofrecer. Pero si en mi proyecto yo no compré un terreno, si lo que voy a hacer es pagar una renta, entonces en el costo de terreno estaría en blanco, tal como aparece aquí en mi hoja de Excel que tengo, aparece que el costo del terreno está en blanco. Ahorita vamos a ir a este ejemplo, pero nuevamente, si yo no estoy comprando un terreno para la construcción de una planta productiva o de un local para vender mis productos o servicios, este espacio se va a quedar en blanco. Si sí compré un terreno, entonces voy a poner el costo que supuso adquirir el terreno. Ojo, si aquí yo digo, es que mi primo me presta un terreno y yo lo voy a construir, aún así, aunque se los preste, pongan el costo del terreno.
Si fue su papá, pero no es de ustedes, no es del dueño del proyecto, entonces sí pongan costo al terreno. A menos que ya sea un terreno que ustedes estén seguros del que nunca van a pagar, del que nunca se va a pagar, entonces sí lo pueden dejar en blanco, aun cuando vayan a construir. Bien, por ejemplo, aquí tenemos en el caso del gimnasio, ellos iban a comprar un terreno, se vende por metros cuadrados, la cantidad es de 312 metros cuadrados lo que van a adquirir, cada metro cuadrado cuesta 1025.64, por lo tanto, el valor del terreno es de 320,000. ¿Sí? Bien, entonces, segundo elemento que integra la inversión fija, edificios u obra civil. Los edificios u obra civil son todas las edificaciones, las construcciones que tenemos que llevar a cabo para poder construir nuestra planta productiva o nuestro espacio para proporcionar los productos o servicios que vayamos a ofrecer. ¿Qué pasa si también ustedes dicen, no, es que yo voy a rentar y no voy a edificar una planta productiva? Entonces, en edificio u obra civil vamos a poner lo que nosotros agregamos en el tema 3 de el estudio técnico. Recuerdan que habíamos comentado que si necesitamos hacer cualquier adecuación, cualquier movimiento al lugar que vayamos a rentar, ya sea cambiar piso, ya sea pintar, ya sea poner luz trifásica, ya sea dividir con tabla roca o lo que necesitemos, lo vamos a agregar en edificio y obra civil, aunque no vayamos a construir de cero, pero todo lo que hayamos de invertir en adecuar el terreno va a ir en el segundo elemento de la inversión fija, edificio y obra civil. Lo que nosotros pusimos en el estudio técnico que íbamos a adecuar o a remodelar el lugar donde vayamos a rentar, si así fuera. Bueno, aquí vemos en la pantalla que en el caso de la construcción, aquí está todavía desglosado. Esta información tuvo que haber provenido del estudio técnico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí cimentación, estructura, cubierta, techos, construcción interior, entre otros. Esta tabla estaba muy extensa, no la puse toda, nada más puse la tabla para que ustedes vieran cómo se estructuró o de dónde se obtiene esta parte de edificio y obra civil, el costo total, pero esta tabla se tuvo que haber encontrado en el estudio técnico. Bien, tercer elemento que integra la inversión fija es la maquinaria y equipo principal. Nuevamente, información, el costo de esta información de la maquinaria y equipo principal también la vamos a obtener del estudio técnico. De ahí la importancia que yo les comentaba que tuvieran siempre precios de su maquinaria y equipo principal. Entonces, esto lo vamos a obtener también del estudio técnico. ¿En qué consiste la maquinaria y equipo principal? Si yo voy a poner una tortillería de harina, toda la maquinaria que compré, la boleadora, la cortadora, la amasadora, los comales, la máquina, bueno, no la máquina, sino la superficie para despegar o para enfriar las tortillas, la enfriadora, todos esos equipos entrarían en maquinaria y equipo principal. ¿Cuál es la maquinaria y equipo principal? Es la que se destina a la actividad principal del proyecto. Si mi actividad principal del proyecto es hacer tortillas de harina, todo el equipo principal y la maquinaria que voy a utilizar es la que me va a servir para producir la tortilla. Entonces, todo esa suma de maquinaria y equipo que se realizó, que se compró, iría en maquinaria y equipo. Nuevamente, esto que ustedes están observando aquí en la pantalla es el costo total. Bueno, es un ejemplo, es una pequeña porción de las máquinas que están comprando para el equipo de gimnasio. Ellos compraron mostrador de madera, gabinete metálico, caja para dinero, escritorio, sillas, archivero, perchero, pesas, todas las máquinas de cardio, todas entrarían en maquinaria y equipo principal. Y iría a su costo en esta sección de inversión fija en maquinaria y equipo. También tenemos otro elemento que integra la inversión fija, que es el equipo auxiliar y de servicios.
El equipo auxiliar y de servicios es todo lo que nos ayuda a llevar a cabo las actividades complementarias del proyecto. Por ejemplo, lo que pudiéramos tener en oficina para actividades administrativas, escritorios, sillas, gavetas, este, mm, equipo para decoración, todo eso entraría en equipo auxiliar y de servicios y recuerden que también lo tenemos separado en el estudio técnico. Entonces vamos a separar el equipo principal y vamos a separar el equipo auxiliar y de servicios para después poner el costo de las compras de equipo auxiliar y de servicios en esta sección. Y por último, el último elemento que integra la inversión fija son las instalaciones. Las instalaciones nos referimos a instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, de gas, etcétera. Ahora, si ustedes dentro de edificio y obra civil ya pusieron el costo de las instalaciones, lo pueden dejar en blanco y el costo de las instalaciones incluirlo dentro de edificio y obra civil. Si lo separaron, entonces también en esta sección de inversión fija lo pueden separar. Si está en un mismo concepto que es el edificio y obra civil, no hay problema, entra dentro de la inversión fija. ¿Qué costos incluirían dentro de las instalaciones? Codos, conexiones, llaves, tarjas, accesorios, por ejemplo, si vamos a tener un sanitario y en el sanitario necesitamos un espejo, pues ese espejo que va en el sanitario sería dentro de las instalaciones. Si tenemos un dispensador de agua, dispensador de jabón, ese dispensador de jabón iría en instalaciones. Bien, ahora, una vez que tenemos todos los costos de terreno, edificio civil, maquinaria, equipo auxiliar y de servicios e instalaciones, hacemos la sumatoria. Esa sumatoria me daría el total de la inversión fija que tengo que llevar a cabo. Continuando con la siguiente parte, tenemos la inversión diferida. La inversión diferida son todos los gastos que llevamos a cabo para la inversión del proyecto, que son desde que surge la idea hasta que se pone en marcha. Y está integrado por los siguientes elementos. El primero es pago por estudios de preinversión. ¿Qué son los pagos por estudio de preinversión? Estos pagos son todos aquellos que tenemos que llevar a cabo para conocer si el proyecto que vamos a desarrollar es factible o no lo es. En el caso de ustedes mismos están llevando a cabo su estudio de preinversión. Hay ocasiones en que hay un inversionista que dice, es que yo tengo $500,000 para invertir, pero no sé qué proyecto. Entonces le pide a una persona que pueda realizarle un proyecto de inversión y le paga para que sepa qué proyecto tiene que desarrollar. Pero en el caso de ustedes, esos gastos generalmente van a estar en blanco, a menos que pongan ahí, por ejemplo, si hicieron un estudio de mercado y que invirtieron en las encuestas, en impresiones de encuestas, que invirtieron en traslados y tuvieron que trasladarse a algún lugar para hacer las encuestas, eso sí entraría en estudios de preinversión. Pero casi que en el caso de ustedes, los estudios de preinversión quedarían en blanco porque ustedes mismos están llevando a cabo el estudio de preinversión. Siguiente parte, constitución de la sociedad. En la constitución de la sociedad se refiere a todas las actividades todos los gastos que incurrimos en las actividades para formalizar jurídicamente el proyecto. Es decir, si yo voy a hacer una sociedad, si mi figura jurídica elegí ser sociedad anónima, sociedad cooperativa, sociedad de responsabilidad limitada, o incluso aunque hubiera decidido irme por una persona física, tuve que haber incurrido en ciertos gastos. Por ejemplo, si hubiera decidido ser una sociedad, pues tengo que pagarle a un notario por formalizar el acta constitutiva de la sociedad. Tuve que haber pagado por los derechos y por el registro ante el registro público de la propiedad y del comercio, y todo eso genera costos.
Y igual, si hubiera sido una persona física, no me constituí legalmente, omito esos pagos que acabo de mencionar, pero si tuve a lo mejor un gasto de contratación de servicios, de una vuelta a Aguascalientes porque me tuve que dar de alta en el SAT, tuve que haber pagado en el INPI los derechos de marca por registrar la marca que tengo en el INPI, etcétera. Entonces, sea constitución de persona física o sea constitución de una sociedad, todos los gastos que generamos en el proceso de formalización de la empresa irían en constitución de la sociedad. ¿De dónde vamos a obtener estos costos? Estos costos los vamos a obtener del estudio de organización y administración que acaban de entregar. Entonces, de ahí vamos a obtener todos los gastos. Por eso es que yo les decía que pusieran cuánto me cuesta constituir formalmente la empresa, cuánto me cuesta dar de alta en el SAT a mi empresa, cuánto me cuesta contratar servicios de agua potable si el lugar donde estoy actualmente no tiene agua potable, cuánto me cuesta contratar servicios de cable e internet o luz trifásica, etcétera. Esos serían los costos que nosotros tenemos que poner en constitución de la sociedad. Tercer elemento que integra la inversión diferida es el programa preoperativo de capacitación. Generalmente los proyectos antes de arrancar necesitamos capacitar al personal con el que vamos a trabajar, sobre todo si es un proyecto, bueno, independientemente del que sea de producto o de servicio. Si yo tengo una tortillería, pues antes tuve que haber capacitado a mi personal operativo para que desarrolle esas actividades de la tortillería. Necesito invertir a lo mejor necesito darle capacitación. Esa capacitación significa que yo le voy a lo mejor a pagar a esa persona mientras esté en el proceso de capacitación. O bien, si yo digo, no, es que yo no voy a dar la capacitación, sino que voy a mandar a mi personal con los que tienen los equipos productivos o lo voy a mandar a la ciudad de Aguascalientes a que adquiera capacitación. Esa capacitación o ese costo que se va a invertir lo tendré que poner en programa preoperativo de capacitación. Siguiente concepto, gastos preoperativos de arranque y puesta en marcha. En estos gastos se incluyen los costos de materias primas, materiales, insumos auxiliares, sueldos y salarios, etcétera, que yo tengo que pagar antes de arrancar y que voy a pagar en las pruebas de operación iniciales. Es decir, si yo digo que voy a comenzar a operar el día 1 de septiembre, entonces a lo mejor una semana antes, vamos a decir el 24 de agosto, empecé a capacitar a mi personal. Bueno, ya se capacitó, y tendré que mencionarle o tendré que llevarlo a la planta productiva para que ahí ya haga las pruebas y ya realice las tortillas o realice las tostadas o realice el equipo o el producto o servicio que yo voy a ofrecer. Por lo tanto, en gastos preoperativos de arranque y puesta en marcha, yo tuve que haber invertido en materia prima. A lo mejor las tortillas, unas van a salir chuecas, unas van a salir quemadas, unas van a salir crudas, y ese material es material que yo ya utilicé y que me sirvió para que cuando ya arrancara formalmente la empresa, el personal ya esté capacitado y ya sepa cómo hacer el trabajo y evitar que cuando yo tenga producto que ya me esté solicitando mis clientes, no le dé producto que esté en mal estado, porque yo antes tuve que haber capacitado y tuve que haber hecho pruebas iniciales para que cuando comenzara a arrancar ya todo estuviera en orden. Entonces, todos esos gastos de sueldos y salarios que pagué posiblemente en una semana o 2 semanas que hice las pruebas, las materias primas, los materiales que utilicé, los tendré que poner en gastos preoperativos de arranque y puesta en marcha. Ahora, ¿cuánto tiempo es el recomendable? Ustedes van a decidir cuánto tiempo es el que necesita su personal para capacitarse o para las pruebas de operación. ¿En función de qué? De la complejidad de las actividades del proyecto. Si ustedes dicen, no, es que ya Recursos Humanos ya reclutó personal que ya tenía experiencia
y realmente la prueba de operación fue de mediodía, pues entonces a lo mejor mediodía es suficiente, pero si ustedes dicen, no, es que el personal desconoce totalmente las actividades y yo necesito capacitarlo por mínimo una semana, pues una semana. O sea, dependiendo de la complejidad de las actividades que vayan a desarrollar, sería el tiempo que tengan que destinar a estas pruebas de operación iniciales. Y por último, los gastos financieros preoperativos. Los gastos financieros preoperativos son todos los intereses financieros que tuvimos que pagar por algún crédito que tuvimos. Voy a abrir aquí una hoja nueva y mencionarles a qué se refiere esto de los gastos financieros preoperativos. Vamos a suponer que yo solicité un crédito por un monto de 200,000, bueno, de 100,000 pesos. Esto yo lo solicité a una institución financiera. Esa solicitud de crédito tenía una tasa de interés, vamos a decir que del 12%, lo voy a poner 10%, 10% anual. Voy a pagar 10% anual de interés. Y ese préstamo ese préstamo yo lo solicité a un plazo de 12 meses, es decir, un año. Y dijimos que vamos a iniciar operaciones el 1 de septiembre, pero yo solicité el crédito, vamos a suponer que lo solicitamos el 1 de julio. ¿Sí? Entonces solicitamos 10,000 pesos el 1 de julio. Vamos a comenzar el 1 de septiembre, la tasa de interés que voy a pagar es 10% anual y el plazo a pagar o el plazo para pagar esos 100,000 pesos es de 12 meses. Entonces, los gastos financieros preoperativos son los intereses que se generaron durante las fases previas a la operación de la planta que se deben de incluir en este rubro. Entonces, si yo estoy solicitando 10,000 pesos, en julio tengo 2 meses, previo a septiembre yo lo tuve que haber solicitado 2 meses atrás. Durante esos 2 meses que lo solicité, yo ya estoy pagando intereses. Entonces, los intereses que se generen por esos 10,000 pesos que solicité antes de comenzar a operar, yo los tengo que poner en gastos financieros preoperativos. Por lo tanto, ¿cuánto es que voy a pagar de intereses por mes? Intereses por mes. Esto es igual a 10,000 por el 10%. 100,000, perdón, por el 10%. Entonces, lo que yo tengo que pagar de intereses anual son 10,000. Intereses anual son 10,000. Esto lo voy a dividir. Esto lo voy a dividir yo entre 12. ¿Por qué entre 12? Porque yo pago 10,000 por año, pero por mes yo estaría pagando 833 pesos. Entonces, los gastos financieros preoperativos por esos 2 meses que estoy solicitando, pues sería igual a esta cantidad por 2 meses, es decir, 1,666.67 serían los gastos financieros preoperativos. Estas cantidades pueden cambiar, a lo mejor ustedes en su caso no solicitaron 100,000 de crédito, a lo mejor solicitaron $500,000. Si solicitaron $500,000 y si la tasa de interés digamos que es 15%, pues entonces estarían pagando 6,250 por mes y estarían pagando por esos 2 meses que lo tuvieron 12,500. Ahora, estas son unas fechas que yo estoy mencionando. A lo mejor ustedes dicen, no, es que la solicitud de crédito se hizo no el 1 de junio, no me lo dieron el 1 de julio, perdón, me lo dieron, digamos, desde el 1 de mayo. Desde el 1 de mayo yo tengo el crédito, entonces de mayo a septiembre, ¿cuántos meses pasaron? Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, pasaron 4 meses, entonces aquí en lugar de que lo multiplique por 2, lo multiplico por 4 y los gastos financieros preoperativos equivaldrían a 25,000.
Esos 25,000 yo los tendría que poner en inversión diferida en gastos financieros preoperativos, que sería en esta sección. Una vez que ya completemos con todos esos conceptos, igual hacemos la suma total y obtenemos el costo total de la inversión diferida. Bien. Siguiendo con el presupuesto de inversión, tenemos como siguiente punto el capital de trabajo. ¿Qué es el capital de trabajo? El capital de trabajo se refiere a todos los recursos que requiere la empresa para operar en condiciones normales, para pagar nóminas, para pagar rentas, para pagar a proveedores, para llevar a cabo las actividades de comercialización, etc. Entonces, traduciendo esto al lenguaje más sencillo, el capital de trabajo es, vamos a suponer, dijimos que el 1 de septiembre comenzamos a operar, pero ya si todos los gastos ya no los gastamos, es decir, si solicitamos 100,000 y al día 1 de septiembre yo ya no tengo dinero, entonces, ¿cómo le voy a hacer para comprar materia prima? ¿Cómo le voy a hacer para pagar nómina? ¿Cómo le voy a hacer para subsidiar los gastos de fabricación y de operación, los insumos, los servicios, el agua potable, la renta, etcétera? Entonces, el efectivo de caja, el capital de trabajo se requiere para comenzar a operar. El capital de trabajo va a variar el presupuesto que yo requiera dependiendo del tipo de producto que vaya a vender. Si el producto que yo voy a vender son tortillas de harina y esas tortillas de harina tan pronto como las vendo me las pagan, entonces mi capital de trabajo que yo voy a requerir se va a reducir. Pero hay ocasiones en las que el proyecto o el producto que vamos a vender, a lo mejor yo puedo producirlo y el tiempo de producción me toma 3 semanas y a lo mejor hasta la 4ª semana lo vendo y en la 5ª semana me pagan. Entonces, el capital de trabajo en esos casos se puede extender. ¿De qué depende? Del tipo de producto o servicio que vayamos a vender. Para el caso de sus proyectos, por ejemplo, en el caso de las tostadas, si el tiempo de producción de las tostadas es por día, si yo ya tengo producción por día, entonces mi capital de trabajo puedo sugerir que sea para un mes, considerando que en un mes yo ya vendí producto y que para el mes siguiente ya puedo tener capital para poder, por las mismas ventas que yo ya hice, estar pagando los gastos corrientes que van surgiendo, como son nómina, materias primas, rentas, etcétera. Pero si mi proyecto supone un tiempo más extenso de producción, entonces el capital de trabajo se tiene que extender. Es el caso, ustedes díganme, de la fresa, ¿verdad? Si en el caso del invernadero de fresa, la fresa, digamos que entre la siembra, y la cosecha tiene un proceso de 6 semanas, entonces el capital de trabajo yo sugiero que pueda ser para 2 meses. Es también muy similar al agave. El agave, el tiempo de siembra y de cosecha, he escuchado que en promedio tiene una duración de 7 años. Entonces, el capital de trabajo en ese proyecto tendrá que ser 7 años, porque durante 7 años yo tengo que pagar nóminas, gastos y demás, y hasta el 7º año yo ya voy a poder tener entradas o ventas para poder seguir subsidiando mi proyecto o mis productos y servicios que estoy poniendo a la venta. Entonces, nuevamente es importante que ustedes pongan aquí capital de trabajo para cuánto tiempo lo van a requerir. Proyectos muy sencillos como las tortillas, como el bar, como las tostadas, como los faciales, como otros proyectos de ese tipo pueden destinar su capital de trabajo para un mes. Ahora, ¿qué integra el capital de trabajo? Primero es el efectivo de caja, pero el efectivo de caja lo vamos a dividir en materia prima, nómina, gastos de fabricación y operación e insumos y servicios. La materia prima que yo requiero para un mes, ¿cuánto es? ¿De dónde vamos a obtener estas cantidades? Nuevamente del estudio técnico. En el estudio técnico dividimos las materias primas y si ustedes las dividieron por semana, pues habrá que multiplicarlas por 4 semanas que equivalen a un mes. Y poner aquí el costo que yo requiero para invertir en la materia prima que necesito para un mes de trabajo. Igual de nómina, también tenemos lo que le vamos a pagar a nuestros trabajadores, lo tenemos en el estudio técnico y de ahí lo vamos a obtener. ¿Cuánto es que vamos a pagar por un mes de trabajo para todos los trabajadores? Gastos de fabricación y operación,
Eso sí, todavía a lo mejor no los tenemos tan claros, pero igual hay que poner cuáles son los gastos de fabricación y operación que en promedio vamos a estar requiriendo. Hay que hacer un cálculo estimado lo más cercano posible de los gastos de fabricación y operación. Y por último, los insumos y servicios que también los obtenemos del estudio técnico. Los insumos y servicios se refieren a los pagos de luz, agua, teléfono, internet, gas o lo que nosotros hayamos puesto también en nuestro estudio técnico que requerimos. Y eso es también para el tiempo que hayan definido su capital de trabajo. Si fue para un mes, pues entonces será para un mes de trabajo. También tenemos inventario de materia prima. En el inventario de materia prima podemos poner también los costos que necesitamos como inventario. Si yo digo que voy a hacer tortillas de harina, entonces ¿cuántos sacos de harina tengo que tener en mi inventario? Voy a poner si requiero bolsas, si requiero royal, sal, manteca, etcétera, ¿para cuánto tiempo? A lo mejor mi inventario de materia prima puede ser para una semana. Entonces yo necesitaré poner aquí el inventario de materia prima que requiero para esa semana. No necesariamente el inventario va a tener que ser para un mes, porque el inventario está en función del producto o servicio que voy a producir, y en algunas ocasiones no podemos tener inventario para mucho tiempo. Por ejemplo, las mesas de dulces, si van a tener jícamas, pastelitos, pues pueden tener a lo mejor el inventario en producto en seco, harinas, royal, etcétera, pero no pueden decir, es que vamos a tener una sandía o vamos a tener jícama para un mes de inventario. No podemos decir que podemos tener productos perecederos para tanto tiempo porque pues su vida es más corta. Entonces también estimamos cuál es el inventario de materia prima que requerimos. Inventario de producto en proceso, si lo tuvieran, por ejemplo, si alguien realiza a lo mejor cachuchas, a lo mejor las cachuchas sí es inventario, bueno, más bien es en realidad inventario en producto terminado, pero si realiza las cachuchas y de las cachuchas realiza primero la visera y luego realiza la parte de la copa de la cachucha, pues a lo mejor puede tener también inventario de producto en proceso y lo puede poner. O si tiene subensambles, a lo mejor habrá productos que se componen de subensambles y podemos tener inventario de subensambles y lo tendríamos que agregar en esta sección, y también inventario de producto terminado si fuera el caso. También pudiéramos agregar cuentas por cobrar, que es el otro elemento que integra el capital de trabajo. Las cuentas por cobrar es cuánto tengo con mis deudores, cuánto tengo con mis clientes. Si yo a mis clientes les doy un mes de plazo para pagar, entonces en capital de trabajo yo ya tengo producto que ya vendí pero que no he cobrado. Entonces si tengo un cliente que es el que compra el, digamos, 50% de mi producción, entonces en las cuentas por cobrar yo tendré que poner cuál es el costo de esas ventas que voy a hacer a ese cliente y las tendré que poner en esta sección. Y por último, contingencias. Las contingencias generalmente las agregamos en el sentido de que posiblemente nos podamos equivocar en algún cálculo que hicimos, o bien porque a lo mejor los precios pueden variar. Ahorita estamos, como saben, en contingencia sanitaria, entonces posiblemente los precios después de esta contingencia se vayan a elevar, y precisamente esas variaciones que pueden tener los presupuestos que ya hicimos puedan variar. Si yo veo que los precios que yo ya coticé al día de hoy pueden variar mucho para cuando realmente vaya a hacer la adquisición de esos productos, entonces el valor de las contingencias va a ser más alto. Puede ser hasta de un 30% dependiendo de la inflación que se vaya a venir, por ejemplo, ahorita por esta contingencia sanitaria. Pero si yo digo, no, es que mis precios son muy, muy, muy estables, entonces mis contingencias yo las puedo dejar con un porcentaje muy bajo para evitar que el costo del proyecto se eleve. ¿Cómo sacamos ese valor de contingencias? Si ustedes observan aquí, lo que hicimos es la suma de todos los costos antes mencionados y lo multiplicamos por el 5%. De esa forma yo obtengo las contingencias del 5%. Y por último, hacemos la sumatoria de todos
conceptos que integran el capital de trabajo para tener el capital de trabajo para un mes de trabajo, en este caso del proyecto. Por último, lo que necesitamos es el presupuesto de inversión total, y el presupuesto de inversión total no es más que la suma del presupuesto de inversión fija, inversión diferida y el capital de trabajo. Por lo tanto, aquí la inversión fija pues es igual al costo total de la inversión fija. La inversión diferida igual es el total de la inversión diferida que ya habíamos calculado, y el capital de trabajo son también el presupuesto total que habíamos obtenido de capital de trabajo. Y también aquí se agregan las contingencias al presupuesto de inversión. Yo también las dejé en este caso con un 5%, pero nuevamente ese 5% puede variar en función de las cantidades del riesgo de la diferencia de precios que se pueda dar desde que ustedes cotizaron hasta el día que vayan a poner en marcha su proyecto. Igual aquí lo que hice fue hacer primero la sumatoria de los tres conceptos: inversión fija, diferida y capital de trabajo, y después multiplicarla por el 5%. De esa forma las contingencias equivalen a 12,806, y el costo total de mi inversión es la suma de los cuatro conceptos: inversión fija, diferida, capital de trabajo y contingencias. Bien, con esto concluimos. Si observamos en las actividades a desarrollar, con esto concluimos los primeros 4 puntos del desarrollo del proyecto, que es el presupuesto de inversión fija, diferida, capital de trabajo y el presupuesto de inversión, ¿verdad? Entonces, con esto terminamos.